trabajo, dinero, pareja. Hola mi querido Acuario, muchas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, gracias por tu confianza. Vamos a empezar con tu lectura general que va a descifrarnos, va a darnos un mensaje sobre cómo se van a mover estos tres temas tan relevantes para tu realización en los próximos días y que además nos va a dar un consejo sobre cómo canalizar mejor estas energías y estos sucesos que se te van a presentar. Vamos a empezar. Recuerda que esta es una lectura general. Toma lo que te resuene, lo que no, déjalo ir. Por favor, también recuerda que no tiene temporalidad mis lecturas, que no importa cuándo publiqué y no importa cuándo esto está llegando a tu vida, es cuando estabas destinado y listo, preparado para recibir estos consejos. Muchas gracias por tu confianza. Vamos a empezar, no sin antes recordarte que te invito a escribir: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera vas a lograr materializar las bendiciones que estamos canalizando para ti en este video. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar a platicar sobre tu situación laboral, mi queridísimo Acuario. Vamos a ver. En temas de trabajo, veo que estás recibiendo ayuda de algún padre, algún papá, un papá tuyo, una mamá, un tío, un abuelo que te han empleado, que te han ayudado, con los que pues se preocupan por ti y quieren que tú te desarrolles profesionalmente, sobre todo que estés bien en lo económico. Siento que estás trabajando con algún familiar y que tú quisieras irte, pero que no se te ha dado la oportunidad. Sientes que se te han cerrado las puertas, sientes que no sucede lo que tú deseas, te has postulado a otras situaciones que no se abren. Estás como por dar el paso, pero no se abre la puerta para ti. Has analizado y has hecho muchos intentos por salir adelante por tu propia cuenta, quieres independizarte, pero sientes que no se te da la oportunidad fuera de la familia. El consejo que te da el tarot es que, primero, no te preocupes, no te quedes con eso. Y segundo, que por favor conectes con el llamado de vida. Si tú consideras que en verdad el llamado de tu vida es lo que estudiaste, es tu carrera, es tu profesión, pues adelante, sigue con él. Pero si no, se vale cambiar de profesión. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta ayudar a los demás? ¿Te gustan los deportes? ¿Te gustaría hacer contenido sobre pintura, sobre arte? Conecta con tu pasión y llévalo a algo. Ponlo al servicio de los demás, informa, investiga, usa lo que realmente te gusta, no insistas en buscar una oportunidad en lo que crees que deberías, porque eso a lo mejor estudiaste. Busca tu llamado de vida, busca tu misión de vida y eso te va a dar este poder de independencia que tanto quieres, mi querido Acuario. Ahora, en temas de dinero, ahorita en temas de dinero estás bien, estás recibiendo, no te falta nada, te veo completo. Lo que te pide, lo que veo que también has estado ahorrando, tienes un poco de dinero ahorrado y en el futuro vas a estar tranquilo, o sea, no te va a faltar nada, en el futuro a corto plazo vas a estar bien. Paga tus deudas nada más, procura no gastar de más de lo que ganas, ahorra. Y el consejo que te da el tarot, el universo, y está canalizándolo a través de esta lectura, es que pongas estructura en tus gastos, tus ingresos y tus egresos, y que los estructures muy bien. Aquí la energía del emperador nos habla de estructura, nos habla de ser un poco cuadrados, nos habla de hacer una lista y pegarnos ahí a una lista de gastos y no salirnos. Hay que ser muy cuadrados y estructurados para poder mantener esta estabilidad financiera de la que te veo en un futuro corto disfrutando. Para mantenerla debes estructurarte, ¿de acuerdo, mi querido Acuario? Ahora vamos a ver cómo vemos el tema de la pareja. Bueno, veo que pudieron haber venido de un momento de algún problema, algún malentendido, algún tipo de situación que no te tenía del todo bien, que te preocupó, pero ahora te veo mucho más tranquilo, te veo equilibrado, te veo
ecuánime y te veo bien, los veo a los dos bien balanceados. En el futuro, a corto plazo, es probable que formen una familia, los veo felices, los veo unidos y también los veo tal vez por embarazarse. Tengan cuidado si ustedes quieren hacer familia en este momento, pues háganlo, adelante, es un buen momento. Si no, hay una energía de familia y de hijos en el futuro a corto plazo. Protéjanse y pónganlo, pues nada más no lo dejen pasar, porque así veo que en el corto plazo podrían estar, si ya tienen hijos, bueno, podría estar creciendo la familia, y si no los tienen, pues podría estar en puerta próximamente si no lo previenen, el primerito. Ahora, el consejo que te da el tarot. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de duda en las parejas. Es un trabajo, el tener una pareja es un trabajo de tiempo completo, es un trabajo de mucho esfuerzo para mantener a flote el matrimonio o el noviazgo o el compromiso que sea que tienen. Ten paciencia, ténganse mucho amor y tengan las pláticas necesarias para que no se enfrenten a una decepción. Este es el momento de establecer esas situaciones que podrían parecer de traición entre ustedes, para establecer, a ver, para ti, ¿qué sería una alta traición? Algo que no podrías perdonarme. Es un momento de hablar de lo que no es negociable, de lo que no podrías perdonar. ¿Por qué? Porque veo una energía de traición en un futuro lejano, pero es momento, como esta es una tirada de consejo, no salió como que en la posición del futuro, sino en la de consejo. Es probable que pues tengan esta energía de probabilidad, pero si hoy mismo hablan sobre las cosas que no se podrían perdonar, podrían estar previniendo al informarse el uno al otro, podrían estar previniendo este tipo de situaciones dolorosas a largo plazo. Hasta ahí vamos a dejar tu lectura, y para cerrarla voy a mostrarte la carta del oráculo del destino que te corresponde. Perdóname, esta no la debía haber puesto encima, no la tomé, salió en el video anterior porque yo las voy tomando, las barajeo solo una vez y las voy tomando en orden como van saliendo. Entonces esta era la que le correspondía al video pasado, no la puse abajo. Lo que te quiero decir, mi querido Acuario, que el oráculo del destino te está presentando la carta de Mercurio. Mercurio es un dios muy móvil, es un mensajero, es rápido, es efectivo, es la persona que informa, que lleva información de un lado a otro, o bueno, en el concepto del dios Mercurio así funciona. Y bueno, lo que tú deberías hacer para conectar con tu espiritualidad y trabajarla más adelante, pues es eso, es expandir los mensajes espirituales que tú ya posees, es compartirlos con los demás, es esta información espiritual que a ti te ha llevado al punto de iluminación que tienes, es compartirlo con los demás, ya sea por redes sociales, ya sea con tus amigos en una plática, ya sea con tu familia. Comparte la información que tienes, y esto te va a llevar a ti a crecer espiritualmente o a estar en una mayor conexión con tu yo superior o con tu ser superior, de acuerdo a lo que tú creas, ¿de acuerdo? Mi queridísimo Acuario, voy a dejar hasta aquí tu lectura. Te quiero mucho, muchas gracias por tu paciencia, gracias por tu tiempo, gracias por compartir estos minutos conmigo, y muchas, muchas, muchas gracias por tu confianza. Nos vemos pronto, gracias por tus likes, por suscribirte y por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Te quiero mucho, nos vemos pronto. Namaste.